Buenos días, queridos lectores venezolanos y todos los amantes de la literatura rusa. Soy Alexander Chernosvitov, colaborador del programa Leia Rusia, cuyo objetivo es promocionar la literatura rusa del exterior. Y precisamente con este objetivo participamos este año en Filven 2020, una feria de libros de Venezuela, donde queremos presentar nuestra visión literaria, la experiencia rusa en la literatura. Y precisamente hoy queremos ofrecerles un encuentro muy interesante con dos escritoras rusas que pueden hablar sobre el tema que puede interesar a todos. Es desde Anna Karenina hasta nuestros días, la mujer en la literatura rusa. Pero nos parecía importante también invitar la parte de nuestros amigos europeos para que también den enfoque de este tema desde, por ejemplo, en este caso, la Universidad de Granada, donde hay una rusística, como llamamos, o sea, donde enseñan la lengua rusa y la literatura rusa, ya tienen tradición de varios años y donde acumularon una experiencia importante. Por esta razón, junto con dos escritoras rusas, nosotros invitamos al señor Kero, que es director del Centro Ruso de esta universidad, y señora Kresova, Nina Kresova, que es coordinadora de este centro de la Universidad de Granada. Juntos, ellos cuatro intentarán ofrecerles su visión del problema relacionado con la mujer en la literatura en general y la literatura rusa en particular. Yo quisiera presentar a ustedes a tres mujeres maravillosas que están presentes aquí virtualmente en esta sala virtual. La primera participante es Guzel Yagina, que nació en Kazán y que estudió en la Universidad Pedagógica de Kazán filología alemana e inglesa. Luego ella ingresó en la Facultad de Guionistas de una universidad de Moscú, donde se graduó en 2015 y aquel mismo año ella edita su primer novela, Zuleika abre los ojos. Luego escribió su segunda novela, Hijos míos, que también tuvo mucho éxito. En abril de este año, la cadena televisiva rusa llamada Rusia presentó una serie de 8 capítulos basada en la novela Zuleika abre los ojos, donde participaron grandes actores rusos tales como Chulpan Khamatova, Sergei Makovetsky y otros. Otra invitada es Alisa Ganieva, que estudió crítica literaria en la Universidad de Literatura en Moscú. Alisa forma parte de un trío de críticos literarios que populariza la literatura rusa. Ella tuvo éxito en 2010 cuando publicó su primera novela llamada Salam Dalgat. Luego editó otras novelas tales como El Monte Festivo o El novio y la novia. Estas novelas fueron traducidas al español y en cuanto a la escritora Guzel Yagina, también está traducida al español por la editorial Acantilado. Y a Alisa Ganieva la tradujo Marta Rebu. Y también la tercera participante es Nina Kresova, que se graduó en la Facultad de Filología de la Universidad de San Petersburgo, que vive ahora en España. Y yo, Enrique Quero Gervilla, director del Centro Ruso de la Universidad de Granada y director del programa de traducción e interpretación.
Buenos días, buenas tardes, Enrique. Grandes saludos desde Moscú. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sienten ustedes? Bien, no tosemos. Esto está muy bien. Si ustedes no están en contra, yo también voy a hablar brevemente sobre la literatura rusa en España. Y luego, si ustedes lo aceptan, yo y Nina les vamos a hacer preguntas y así organizamos nuestra discusión. Entonces, la literatura rusa en España. Hay que decir una cosa. Creo que la literatura rusa en España es conocida como literatura del siglo XIX, Hay muchísimas traducciones de las obras de Dostoyevsky. También se tradujo bastante la literatura de los inicios del siglo XX, pero yo no estoy seguro de que la literatura rusa moderna esté bien conocida por el lector español. Otra cosa que hay que mencionar es por qué Ana Karenina, por qué hemos escogido a esta protagonista. Yo creo que una imagen de la mujer en este personaje es un eje para la emancipación femenina. Es un arquetipo y todos saben que formalmente, a lo mejor no fue exactamente así, pero formalmente hubo personajes femeninos en la literatura soviética, pero no fueron personajes tan amplios, tan grandes. Luego, a finales del siglo XX, aparecieron muchos personajes femeninos y sobre todo en las obras de las escritoras rusas. Por ejemplo, Ludmila Petrushevskaya, Tatiana Tolstaya, Ludmila Ulitskaya, Alexandra Marinina y otras. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿cómo les parece? ¿Hay una relación directa entre un personaje femenino y la aparición de muchas escritoras mujeres en la literatura rusa? ¿Cómo piensan ustedes? Buenas tardes a todas, a todos. Es un tema muy interesante porque las heroínas en la prosa rusa son muy interesantes y evolucionan. Y en las últimas décadas evolucionan de una manera importante. Lo que pasó antes con las heroínas de la prosa europea. Primero, en la literatura del siglo XIX, una mujer se consideraba como un objeto, más bien. Por ejemplo, la novela del escritor Karamzin, La pobre Lisa, del siglo XVIII, inicios del XIX. Es como un objeto y luego como las heroínas de la obra de Lermontov, las mujeres que se enamoran, que pasan por varias tentaciones. Y claro que esto está relacionado con la situación histórica. Había esclavitud de gleba y había nobles a los que pertenecían sus campesinas, sus esclavas. Y yo creo que había como una crisis, una doble intención. Por un lado, había tentación de enamorarlas, de quizás tener hijos con estas mujeres, pero por otro lado querían introducirlas en sus novelas. Y entonces yo creo que Ana Karenina realmente es como el primer paso para ver a la mujer desde otro punto de vista. Ana Karenina no es una mujer religiosa,
no se parece a la famosa Tatiana Larina, la heroína de la obra de Pushkin, Yevgenia Onegin, pero es una mujer, Tatiana Larina es una mujer que se enamoró del protagonista, pero él no le contestaba, no sentía amor por ella, pero cuando ella se casó, él sí se enamoró. Ella le negó el amor porque estaba casada. En cambio, Ana Karenina no cumple las normas sociales y religiosas. Ella no hace caso a lo que dice la gente, la sociedad, la alta sociedad, se enamora y se va con la persona que ama, pero luego muere. Y parece que la única salida para una mujer que se dio a su sentimiento, que quiso cierta libertad de elección, al final ella llega a la muerte, al suicidio, porque peca. También hay que mencionar a otra heroína, a otra personaje de la obra de Ostrovsky. La obra se llama La tormenta, y la heroína también muere. También podemos recordar a Sonia Marmeladova, a la personaje de la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que peca pero se arrepiente. En cambio, Ana Karenina no se arrepiente. Ella hace lo que cree que hay que hacer, pero la vida luego le juega una mala pasada. Yo soy autora de prosa. Luego hablaremos con Guziel Yagina cómo nosotras trabajamos con este tema, con el tema femenino. Claro que con el tiempo todo se hace siempre más interesante. Usted ha mencionado la literatura soviética. Sí, hay muchas mujeres en la literatura soviética, pero las mujeres son camaradas, son compañeras, también son madres. Este rol no puede desaparecer. Aparecen muchas imágenes simbólicas, una gran mujer, una gran madre, y el patrón soviético siempre apela a una mujer camarada que va junto al hombre, al lado del hombre, es activa y puede luchar igual que un hombre. Hay, yo dediqué bastante tiempo, al final edité un libro sobre una mujer bastante famosa en Rusia, Lilia Brick. Era vanguardista, era amiga y pareja del poeta Vladimir Mayakovsky, era su musa y su rol era inspirar a un escritor, a un poeta. No era un rol tan activo. Pero en la literatura soviética había bastantes escritoras mujeres y en los últimos años, como en todo el mundo, podemos ver una ola de mujeres que hablan de feminismo, de la situación de la mujer y en general de la cuestión de género. Es una cuestión popular y para mí ha sido un tema muy interesante porque cuando hace 10 años yo empecé a escribir, yo edité mi primer libro sobre un seudónimo masculino.
era una mistificación. Entonces yo quería saber si pueden adivinar que soy escritora y a ver qué van a decir, porque muchos dicen que las mujeres escriben de una manera especial, que se puede diferenciar el estilo de una mujer escritora. Ellas describen más sentimientos, más paisajes, pero en realidad son clichés, son estereotipos, porque cuando edité mi libro, nadie dudó de que era un hombre. Y por eso lo hice. Yo quería mostrar que es un cliché, porque la dinámica, la abundancia de los verbos puede ser característico del estilo de una mujer igualmente. Puziel, buenas tardes a todos. Antes de contestar, Enrique, a su pregunta, yo me permito desviarme un poquito y compartir con ustedes un par de ideas sobre la época antes de Ana Karenina. Yo creo que sería lógico hablar que la literatura rusa se basa en tres pilares. El primer pilar es el folclore ruso y también de otras naciones que formaron el imperio ruso. El segundo pilar es el cristianismo y el tercer pilar es la cultura europea que Rusia heredó. Yo no voy a hablar del cristianismo, pero de otros dos pilares me gustaría hablar cuando discutimos la literatura sobre las mujeres. En el folclore ruso vemos a muchas heroínas, personajes que son débiles, bellas y que sufren, que son oprimidas, pueden ser huérfanas, pueden ser hijas, pueden ser mujeres víctimas. Por ejemplo, hay una heroína que es una zarina que no sonríe y que espera a su salvador, a su hombre. Luego tenemos a una pequeña huérfana que tiene que obedecer a su madrastra. Luego tenemos a la hermana huérfana que tiene un hermanito que lo pierde y luego lo encuentra. Tenemos a Nastia que en un cuento tiene que sufrir mucho frío y nunca quejarse, etcétera, etcétera. Tenemos a muchas heroínas de esta índole también en la literatura rusa. Claro que hay varias heroínas, pero el rol tradicional de la mujer se nota perfectamente en la literatura rusa, desde la palabra sobre el ejército de Igor, obra medieval, y hasta nuestros días, personajes femeninos que cumplen el rol femenino tradicional. Luego, en el folclore, tenemos a otro tipo de personajes. Personajes, mujeres con una posición activa, que lucha, que persigue sus fines, sus objetivos y logra hacerlo. Por ejemplo, hay una heroína que se llama Maria Marievna, que lucha con el dragón. Luego tenemos una zarina muy fuerte y luego tenemos a una niña pequeña que lucha con el ejército de cisnes malos y los vence. Es decir, hay una serie de personajes femeninos que son pocos, pero son activos. Todos los que nos oyen seguramente saben a la protagonista de la novela Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov. Y Margarita es una heroína activa. Ella incluso traspasa las fronteras y se convierte en un personaje del otro mundo. Ella se convierte en una bruja. Y es otro grupo de personajes. Son personajes mágicos que son del otro mundo, sobre todo son mujeres viejas
Y en el folclore ruso los podemos ver en abundancia, la Baba Yaga o el ama del monte de cobre de los Urales, etcétera, etcétera. En la literatura rusa hay muchos personajes de mujeres viejas, de las ancianas. Y cuando empecé a recordarlo, yo empecé a recordar a todas las personajes femeninos en la literatura rusa. Yo empecé por mujeres ancianas. Por ejemplo, la dama de las picas de Pushkin o Vasta Железнова de la literatura soviética, etcétera. Hay muchas heroínas ancianas. Esto se refería al primer pilar y ahora hablaré del otro pilar que es la literatura europea. Y claro que en su base tiene la idea humanística que se fue formando durante los siglos del Renacimiento y de la Ilustración. Y esta idea se basa en que el punto de referencia siempre es el hombre. El hombre es grande, el hombre actúa. Y si vemos y miramos atentamente la literatura rusa, a lo mejor aparece otra visión, ¿no? Otro punto de vista relacionado con la imagen del hombre pequeño. Es el personaje de la literatura rusa que apareció en la obra de Pushkin, de Gogol, de la novela de Gogol El Capote. E incluso hay una frase que conocen todos los rusos que dicen que la literatura rusa salió del capote de Gogol. El protagonista es masculino, pero es una persona pequeña, un pequeño funcionario que sufre mucho y la oposición entre este hombre pequeño y la gran máquina del Estado, del país, esta oposición es muy patente. Y yo creo que esta visión no distingue entre el género. Es igual si es hombre o es mujer. Y en cuanto a la relación de las autoras rusas y las protagonistas de sus obras, sí hay relación, pero yo no creo que la relación es causativa. Simplemente son dos procesos lógicos. La sociedad se está humanizando, se está emancipando. Es lógico que aparezcan más mujeres escritoras y no solo escritoras, también arquitectas, médicos, etcétera. Y claro que aparecen más imágenes de protagonistas femeninas. Gracias, Nina. Muchas gracias, Guziel y Alisa. Muy interesante lo que ustedes dicen. Muy interesante la idea sobre el folclore. Sí, yo creo que en el folclore ruso me parece que hay bastantes personajes activos. Por ejemplo, el cuento sobre Masha y los osos, muy famoso, es una chica activa. Cuando yo estoy pensando en los personajes históricos fuertes y activos, me parece que en la literatura, en la historia rusa hay más mujeres que sí que lucharon, que guiaron, que eran activas y son más que en que en la historia española. Sí, Enrique está de acuerdo. Es interesante, sería entonces crítica literaria comparativa. Pero hablando de nuestro tema, me gustaría preguntarle si pensamos en las heroínas tales como Ana Karenina o como Margarita de Bulgakov o como Ada de Nabokov. Son heroínas que son grandes, son del primer plano. En el cine dirían que la cámara las sigue.
Entonces, y estos personajes evolucionan a través del argumento de la obra. ¿Y cómo les parece? ¿Con qué frecuencia aparece este tipo de mujeres en la prosa de escritores hombres? Por ejemplo, Lev Tolstoy, cuando hablaba de la novela La felicidad familiar, ah, sí que ah, construyó una imagen femenina, es protagonista, pero ella hablaba con un así llamado lenguaje de cartón. Era un poco técnico, no era muy vivo este personaje. Claro que León Tolstoy solo empezaba a escribir, pero sus personajes masculinos eran mucho más vivos, mucho más fuertes. Y Ana Karenina me parece el primer personaje vivo en su obra. Entonces, me gustaría saber cómo piensan ustedes, si los hombres realmente pueden transmitir su mundo, sus ideas a través de una protagonista, de una heroína femenina. Алиса Гузель, кто... Алиса Да, Гузель. да, мне кажется, это Sí, очень Alisa, сложно me для parece que es muy мужчин писателей, difícil даже великих para гениальных, которые escritores hombres, достигли счастья в хорошей incluso para семье. escritores geniales. Обратная ситуация Y la гораздо реже situación встречается, потому что женщины inversa более se da con menos frecuencia, гораздо реже porque las справляются с mujeres большими escritoras героями. Может быть, это связано no с той suelen tener muchos наличием problemas нашей con sus protagonistas литературной masculinos. традиции. Мы так A lo mejor привыкли к esto está тому, что, relacionado con la так скажем, tradición literaria, porque estamos передается именно мужская acostumbrados перспектива, a но я ver думаю, что en есть las причины obras, en la тому, потому что narrativa, до la недавнего perspectiva времени, совершенно masculina, относительно porque hasta hace сегодняшнего дня, poco практически многие места prácticamente публичные для женщины были просто табу, закрывались. había lugares Одиночество в públicos que eran библиотеке, tabú прогуляться на para улице una mujer. обязательно должна была быть Hay какая-то семейная lugares, мама или какой-то родственник. regiones И donde la литературные mujer no клубы, дворовые puede pasar прогулки sola в por la Европе, в самых calle. просвещенных Tiene que estar странах, acompañada женщины por могли algún носить парики pariente. до Y 20-х esto годов, también pasaba en когда выходили Europa. машины. Simplemente Ну, antes las огромное mujeres no количество podían женщин llevar выпускали pantalones, no болтсы, podían кубок conducir и un так далее. coche, no И, podían конечно, votar, lo sabemos литература тоже perfectamente. Y отображает claro, la реальность. literatura Это que все refleja la realidad исключало женщину из некоторых también совершенно excluía a la невозможных mujer жизненных de sus ситуаций. argumentos, Просто de в las силу самой situaciones объективной причины. Как только женщины normales para начинали los hombres. завоевывать Y en неизвестные cuanto la им mujer empezó пространства, a там те же ocupar su профессии, espacio, тем больше a появилось вариантов elegir las и таких profesiones que quería, персонажей. Не etcétera, только, например, etcétera, любовный треугольник, empezó a когда некий aparecer en la мужчина с соревнованием narrativa двух no женщин solo en el rol de una завоевывает mujer взаимоотношения с мужчиной, enamorada que такой resolvía la традиционный cuestión сюжет de любви la для женщины, или boda, etcétera, отношения с etcétera, sino en детьми, otras situaciones también. измены мужа и так далее, No solo se хозяйство. hablaba de las Появились просто целые traiciones en la familia de родительные los других niños, aparecieron интересных otras моделей и мотивов. situaciones, И otros поэтому modelos y XX otros век в этом смысле motivos. гораздо более Y por пестрый esto creo que el siglo и XX en интересный. este sentido es mucho más interesante. Продолжая мысль Алисы о тех Y ситуациях, siguiendo коллизиях, в el которых pensamiento женщины de встречаются в Alisa произведениях sobre las мужчин, situaciones y обычно в основном colisiones donde писателей aparecen las мужчин, mujeres en хочу la сказать, что obra все-таки de в escritores западной hombres, литературе, как мне me кажется, gustaría decir que авторы me parece que позволяли en la женщинам literatura больше. occidental Они los autores позволяли им les чаще permitían más a las выходить mujeres, за границы les permitían даже прямого salir социального más контакта. Они lejos, позволяли им pasar больше cruzar грешить, las они fronteras позволяли им de las больше normas предаваться sociales, страстям, а les также страстям, permitían не связанным pecar с más, les мужчинами, с permitían ser образованием llevadas por la семьей. pasión, Ну, igual que начиная los с hombres, Шекспира, который empezando por позволил Shakespeare, Джульетте быть такой, que какая она есть, dejó и a вступить в Julieta неотъявляемый ser брак. tal como Напомню, ella quería, Шекспир писал Джульетту в amar время al России как que раз-таки no le примерно во permitía. время домострой.
Hay que recordar que en la época de Shakespeare, en Rusia se publicó Domostroy. Bueno, es una buena comparación. Entonces yo creo que en Europa se permitía más a la mujer. Mérimée, por ejemplo, crea la imagen de Carmen, que es bandida, que decide su vida, etcétera, etcétera. Dumas permite a Margarita Gautier sí ser prostituta, pero ah, quererse a sí misma. Moem le permite a su Julia ser tal como ella es, hipócrita, egoísta, etcétera, etcétera. Me parece que este permiso, entre comillas, es más importante en la literatura europea. En cuanto a la literatura rusa, la problemática relacionada con el amor, con la búsqueda de marido, con los problemas en el matrimonio, con la casa, es el espacio de la mujer. Y quizás solo Gorky permite a sus heroínas no solo ser mujer y madre, sino ser, por ejemplo, como Vasta Железнова, una mujer de negocios. Claro, yo creo que esto es una perspectiva masculina, porque yo, por ejemplo, a veces como hombre, a veces lo dudo, porque con mucha frecuencia los escritores rusos, y no solo rusos, crean un personaje muy fuerte, por ejemplo, Sorokin o Lolita de Nabokov. Y a mí me interesa esta perspectiva masculina, esta visión masculina, porque como lector a veces me resulta difícil diferenciar estas dos visiones, la de mujer y la del hombre, porque en muchas obras de escritores hombres había personajes femeninos muy simpáticos y muy fuertes. ¿Cómo les parece? ¿Hay diferencia entre estas perspectivas? Y otra pregunta que quisiera hacer, si consideramos que existe esta visión masculina y femenina, entonces es lógico, supongo que hay escritoras mujeres que son más solicitadas en el mercado А, literario. ну, конечно, если говорить о большой Bueno, литературе, то она hablando de la всегда literatura межжанровая и grande, гендерная. И тут siempre no, часто nunca es literatura de происходит género просто o в перспективе, ah, это просто не главное. porque esto no Но es lo más здесь importante, повелось, что pero особенно с ah, появлением там массовой коммерческой cuando литературы стала apareció la приносить так literatura называемый de стала masas, приносить literatura модалитеты, comercial, написанные с точки зрения женщины, entonces в как apareció la объекта, главной tradición de женщины, dividir неважно, детектива, escritora, полицейской mujer женщины или домовой o хозяйки, которая protagonista, там mujer o действительно в личную hombre. жизнь не пускается в Y приключения. esto И sí вот que es классическая importante para литература женской la así прозы llamada и literatura de массовая masas коммерческая литература с o la соответствующими prosa репутацией, femenina, лейблами. dicen. И я думаю, это не только También es российская literatura de данность. Во masas. Y многих, yo creo que esto no я solo se думаю, refiere a книжных рынках Rusia, esto такое existe en los существует, что вот mercados de большая, libros как бы en muchos серьезная, как países, бы элитная литература, porque она la literatura de специализируется на élites, la женщинах, literatura на женских grande, образах, она no повествует о piensa вообще en si es человек hombre вообще o чаще mujer, всего мужчина, habla de la persona en вот general, всякие там hombre чисто en женские general. истории, это уже Pero более, las более низкий жанр. historias Но femeninas очень на más bien самом son деле típicas все de género más сложнее, bajo. поскольку Pero en realidad вот todo как es мы уже más обсуждали, в complicado. той же советской литературе Como ya hemos можно dicho, найти en la целый literatura soviética феномен podemos романов или даже encontrar автобиографий, una говорили о serie de женщинах, novelas женщинах-летчиках, biográficas sobre женщинах-солдатах, las mujeres офицерах, reales que eran военно-полководцах и так soldados, que далее, eran о том, oficiales, что женщины que предстают trabajaban en las меньше, fábricas, и que eran женская роль как pilotos, главная героиня в y литературе que son русской жизни абсолютно не protagonistas. главная. То есть Y para личная жизнь ellas, может быть su vida может вообще personal, su vida de очень mujer странной. no es lo más Потому что вы importante en la говорите vida. о мужчине. Это Y либо сексуальный объект, либо мать,
porque antes sabemos, aparecían las mujeres como madres, como objeto de amor o como una anciana del otro mundo en el folclore, por ejemplo. O la así llamada la mujer que tienta a los hombres, que enamora a los hombres. Esta tradición todavía sigue incluso en la literatura moderna, a pesar de que en todo el mundo está muy bienvenida la visión femenina. Ahora, a los que escriben siempre quieren introducir a las heroínas que no solo son amantes, no solo son madres, sino que piensan, que dan su opinión sobre la política. Sí, yo también, mientras escuchaba a Lisa, estaba pensando en que hace poco, en 2017, a Rusia llegó Robert McKee, el gurú del storytelling. Él habló de las protagonistas femeninas y él dijo que ahora están bienvenidos, más famosos, los autores que saben sentir desde la visión femenina y masculina. Y si ustedes me permiten, Enrique, yo he hecho algunos cálculos y me gustaría compartir con ustedes estas cifras. Ya que hablamos de las autoras, escritoras, mujeres, yo he visto los laureados del premio Stalin en el ámbito de literatura y arte. ¿Cuántas mujeres había? Yo no he mirado la cantidad de otorgamientos del premio, simplemente la lista de la gente que recibía este premio. Entonces, durante la Rusia soviética, el premio Stalin fue recibido por 132 personas, entre ellos 14 mujeres, más de un 10%. Pero entre estas mujeres solo había dos escritoras, otras eran bailarinas, actrices, cantantes y directora de cine documental. Y solo dos mujeres escritoras, Vera Panova y Mariana Vasilievskaya. Es la estadística de la primera mitad del periodo soviético. Luego he empezado a mirar la estadística del premio Nobel, cuántos son hombres, cuántas son mujeres. Y este premio se otorga solo una vez a una persona. Y, son 117 laureados y las mujeres son 16, un 13%. Estas 16 mujeres aparecían desde el año 1991, no, 1909, el primer premio para Selma Lagerlöf, pero luego entre una mujer y otra los periodos de tiempo eran muy largos. Así es la estadística sobre el premio Nobel. Y ya que hablamos de los premios, he decidido calcular a los laureados del premio Gran Libro, en ruso Bolshaya Kniga. Es un premio prestigioso para Rusia. Entonces, en general, este premio se otorgó 43 veces. Habló del primer, segundo y tercer lugar. Y de estos 43 veces, solo 8 mujeres lo recibieron, un 18%. En realidad, esta estadística es un poco triste. Es interesante, pero triste. En España hablamos mucho sobre este tema. Hay que compensar, ya es hora de compensar, porque cuando
las mujeres reciben un premio, siempre es merecido y hay que trabajar, hay que hacer, esforzarnos para que el rol de la mujer en la sociedad cambie. Y en España es una tendencia muy fuerte, muy potente. La cuestión de género es súper actual en España, en todos los ámbitos, no solo en la literatura. No estoy segura de que en Rusia sea igual de actual. Yo voy a Rusia con frecuencia y no veo la misma importancia. Y cuando les cuento a los rusos que en España la cuestión de género es la primera, es súper actual, mucha gente se asombra. Por esto yo creo que hay que pensar, hay que esforzarse. Y creo que esta es una buena posibilidad. Sí, Nina, Enrique, yo también puedo comparar la actualidad rusa y española. No comparto tu opinión del todo, porque me parece que en Rusia en general la percepción de la cuestión de género tiene otra visión, la problemática es un poco diferente, pero la realidad acaba haciendo su influencia, porque hay muchas mujeres escritoras en España que son muy populares, que entran en el top 10, pero en Rusia pasa lo mismo. Hemos hablado del teatro ruso y entre los escritores que escriben para el teatro hay más mujeres que hombres, así nos contó Andrei Moskvin. Por esto yo estoy de acuerdo con Alisa y con Guziel. Esto está relacionado con el hecho de que la mujer puede hacer un personaje masculino o femenino con más facilidad que el hombre. Quizás es por tradición, porque estamos acostumbradas a mirar al mundo con ojos de hombre. Esto era muy normal para las escritores del siglo XIX, a través de los ojos del hombre. Por esto, las escritoras modernas creo que se sienten muy orgánicas, no tienen problemas para crear imágenes masculinos igual que femeninos. Y esta realidad quizás tiene demanda. Por esto hay tantas escritoras que se hacen populares, porque el lector quiere personajes de ambos géneros. Y ahora el peso de una vida activa se hace más importante. A mí me gustaría hacer preguntas que nos escriben nuestros oyentes. Nikolai Nekrasov, que escribió mucho sobre las mujeres en sus versos, en sus poemas. Él escribía sobre Ana Karenina, que Tolstoy ha demostrado que la mujer no tiene que traicionar a su familia cuando ella es mujer y madre. ¿Qué les parece? Los escritores hombres de hoy son diferentes, han cambiado sus ideas, sus pensamientos, se diferencian de los de Nekrasov. A lo mejor pueden contestar esta pregunta. Yo brevemente puedo decir que ha evolucionado poco. El hombre promedio ruso no ha evolucionado mucho. Y el escritor igual. Los hombres quieren ver a la mujer fiel, que no traiciona, que
no acepta la infidelidad, y hay que añadir que las mujeres modernas todavía siguen sufriendo por la violencia familiar, de hogar, y hay mujeres que no las entienden. Hay mujeres que critican a otras mujeres, que, que no comparten su posición. Por esto yo creo que los problemas de la época de Ana Karenina, a pesar de los siglos, a pesar de los cambios políticos, todavía siguen vigentes, y la estadística de la violencia doméstica lo comprueba. Guziel, en esto no puedo estar de acuerdo. A mí me parece que en los últimos 100 o más de 100 años en Rusia sí ha cambiado mucho la correlación de los roles masculinos y femeninos. En primer lugar, el voto femenino. Esto pasó en Rusia en 1917, muy temprano. Me parece que en aquella época también empezaron a votar en Nueva Zelanda y en Suecia. Rusia fue uno de los primeros países. Claro, era una formalidad, pero es importante que la mujer en este sentido ya era igual al hombre. Luego, en la época soviética, la igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad entre diferentes naciones, era un pilar de la ideología soviética. Si miramos la arquitectura, las artes plásticas de la época soviética, siempre veremos a dos personas, o a hombre y a mujer. Y las mujeres rusas eran muy fuertes, muy potentes, tenían sus músculos. Incluso si lo ven en el metro, las mujeres tienen en sus manos las herramientas iguales con que los hombres. Y esta idea tuvo su culminación en la escultura de Mújina, el obrero y la mujer coljosiana. Claro que estoy hablando de los símbolos, pero los símbolos son importantes porque detrás de los símbolos están los cambios en la mentalidad de la sociedad. Más tarde, esta idea ideológica fue demostrada o sostenida trágicamente por la historia, porque muchos hombres rusos han muerto. El siglo XX empezó por la Primera Guerra Mundial, luego llegó la Revolución, luego llegó la Guerra Civil, luego sucedió el Gran Hambre, luego vinieron las represiones políticas y luego estalló la Segunda Guerra Mundial. Y esto supone millones de vidas de hombres perdidas, desaparecidas. Entonces la mujer rusa sí que tuvo que hacer de hombre. Por esto, en la literatura rusa tenemos varios ejemplos cuando la mujer cumplía el papel del hombre en la familia, en la sociedad. Y esto no pudo no influir en estos cambios. Aquí no tengo estadísticas, pero mi opinión es que las relaciones entre la mujer y el hombre han cambiado durante el siglo XX y la posición femenina se hizo más fuerte. Gracias, Guziel. Esta pregunta era de un oyente de Turquía. Otra réplica dice: las mujeres que son infieles a su marido en la literatura rusa siempre son infelices. ¿Están de acuerdo ustedes? Bueno, brevemente, me parece que en el inicio lo hemos mencionado. Sí,
si la mujer es infiel, luego siempre se arrepiente. Y esto supone a las mujeres de diferentes edades, de diferentes capas sociales. Por ejemplo, en Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky aparece una chica que fue violada, que luego se suicida, se cuelga y dice, el Dios ha muerto. Luego tenemos a Katerina de la obra de Ostrovsky y a Ana Karenina. Es bastante típico este gesto de víctima. La mujer es infiel y luego se suicida, muere. Sí, estoy de acuerdo. En la literatura rusa, con más frecuencia, la mujer que es infiel es una mujer infeliz. Como un ejemplo opuesto, voy a mencionar a la heroína de la literatura americana, Scarlett O'Hara, que tuvo varios maridos y estaba feliz. Bien, otra pregunta que me gustaría hacer, Guzel y Alisa. Cuando ustedes eligen al protagonista de sus obras y del personaje que influirá en otros, para vosotras es importante el factor de género. Y si es importante, ¿en qué medida? Bueno, yo diré que yo empecé a escribir narrativa con el seudónimo de un hombre y yo tenía más personajes masculinos porque la realidad que yo describía me dictaba esta visión masculina. Yo escribía sobre el Cáucaso del Norte, donde nací, y allí hay muchas esferas de la vida que están poco accesibles para la mujer. También me fijaba en las particularidades del lenguaje y en este sentido era más interesante hablar desde los personajes masculinos. Así mis personajes podían moverse por la ciudad, hablar de diferentes temas, de la religión, de la política, etcétera, etcétera. Entonces esta narrativa mía primeramente reflejaba lo que en la época soviética decían los deseos hortera de la mujer. Y claro, las mujeres que aparecían en mis obras eran así, pero porque era así, no porque las mujeres querían ser así. Simplemente la mujer podía estar en casa o tener un pequeño negocio, por ejemplo, de belleza o pequeñas tiendas y nada más. Luego, cuando yo empecé a alejarme de la región de Cáucaso, ah, y sí en el Monte Festivo, que sí está traducido al español, ah, las mujeres son vistas por los hombres. Es decir, el narrador es una persona que es como una tercera persona que está mirando, está relatando lo que ve, pero no comparte ninguna opinión. Es objetivo, digamos. Pero luego en mi otra novela, El novio y la novia, que todavía no está traducida a otros idiomas, yo voy alternando la visión masculina y la visión femenina. Y porque en el centro está la cuestión del matrimonio en una sociedad tradicional que se está pasando a otra fase. Y luego en mi último texto es una novela diferente sobre una ciudad pequeña rusa, pues mi protagonista es mujer
El narrador es una tercera persona, no se sabe si es hombre o es mujer, pero la protagonista es mujer. Ella es la que actúa, ella es el personaje que es clave, que contiene la intriga, porque es una mujer, bueno, es una obra pseudo policíaca. Bueno, yo he escrito 3 novelas, la tercera todavía no está publicada. Todas las 3 son novelas históricas que narran sobre los años 20 y 30 del siglo XX. La primera novela, Zuleija abre los ojos, sí que está traducida y habla de la mujer, y es vida de una mujer. Pero otras 2 novelas están escritas desde la visión masculina. El protagonista es hombre. Pero como ha dicho Alisa, a veces es muy importante la situación donde está mi protagonista. Mi última novela, en la novela Hijos míos, el protagonista es un maestro, un profesor del colegio que escribe cuentos populares. Y en la tercera novela se trata de un tren que transporta a los niños hambrientos de la región del Volga a Turquestán. Y mi protagonista es hombre. Entonces el género de mi protagonista más bien es elegido a través de la situación, a partir del trama. Y por esto elijo al hombre o a la mujer. Yo sí he leído El Monte Festivo, también a Zuleija abre los ojos. Me gustaron mucho los personajes femeninos, me parecieron muy fuertes. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les influyó más en la creación de estos personajes? ¿Qué influencias hubo? Porque para la prosa, la narrativa española, no son personajes típicos. Bueno, en mi caso, la influencia es más bien de mujeres reales. Yo en mis textos no hay base documental, no tengo prototipos concretos, pero muchas mujeres que yo conozco, muchas mujeres dagestanas que nacieron en un mundo muy reglamentado. Es un mundo reglamentado también para los hombres. Lo que pasa es que el hombre tiene más espacio para la maniobra. Y las mujeres tienen que pensar, inventar las vías para evitar estas reglas o para infringirlas. A veces estas mujeres se sienten indignadas, a veces incluso eligen la vía del extremismo, otras se hacen cosmopolitas y rechazan la sociedad patriarcal. En Cáucaso, a propósito, las mujeres son, yo diría, el carácter de las mujeres es más variado. Hay muchos tipos de mujeres que no coinciden con el estereotipo de una mujer oriental. En la cultura rusa hay un cliché que una mujer oriental es una mujer mansa, es como una sombra de hombre. Pero en realidad, a pesar de la existencia de muchos tabúes, a las mujeres en Cáucaso a veces protagonizan la vida, deciden cómo hay que vivir.
En cuanto a mi personaje, a Zuleika, en los primeros capítulos, ella corresponde a los clichés sobre la mujer oriental, una mujer tártara campesina que vive en los años 30 del siglo XX. Y yo creía crear una historia que hablara de los acontecimientos históricos concretos sobre cómo empezaron las represalias políticas ah, para los campesinos ricos en la Unión Soviética. Yo quería contar esta historia. Pero por otro lado, yo quería contar cómo la vida de una mujer se desarrolla desde un pasado común, un pasado patriarcal, hacia el día de hoy. Entonces, yo primero quise describir un tiempo, una época patriarcal, un pasado simbólico. Y de este mundo patriarcal, la protagonista nace a la actualidad, nace en el día de hoy. Y solo luego, no desde los primeros capítulos, el lector entiende de qué época se trata. Pero mi protagonista tiene que contestar a las preguntas que contestan todas las mujeres. Entonces, es la cuestión de tener un hijo. Luego es el tema de sacrificarse para su hijo. Luego está la cuestión del marido no querido. Y luego la cuestión del amor hacia un enemigo. Si te has enamorado de un enemigo, ¿qué decides? ¿Permitir que este amor viva o no? Muchas gracias, Kuziel, muchas gracias, Alisa. Muy interesante lo que ustedes dicen. En España, este tema de la mujer oriental también existe. Para los españoles es conocido. ¿Por qué? En primer lugar, es la vecindad del Magreb, de Marruecos, luego la historia, la presencia de los moros. Y ahora hay muchos migrantes que vienen de los países islámicos y entonces la imagen de la mujer oriental también existe en España y es igual, es una mujer más. Yo he participado en los discursos sobre los migrantes y donde se decían que las mujeres orientales no están de acuerdo con este cliché. Ellas dicen que las mujeres en los países islámicos son también diferentes y saben manejar la vida y el mundo. Y por esto me surge otra pregunta. Cuando la gente compra un libro o quiere comprar un libro, está mirando un libro nuevo, muchas veces quieren encontrar algo confortable, algo que puedes leer en tu casa, llevando encima una bata y tomando tu café con leche. Y cuando tú ves un libro como el de ustedes, el libro de Alisa me asombró cuando empecé a leer Salam Dalgat, este mercado oriental, estos sonidos. Este libro me pareció muy fuerte. Yo estuve muchas veces en Tiflis, en Tbilisi, y yo reconocí este ambiente. Entonces, esta realidad de Dagestán o una realidad de Tatarstan no es nada común, no es nada conocido por el lector europeo. Entonces,
¿Qué rol jugó este tema en el proceso creativo? ¿Han pensado ustedes en esto? ¿Han temido que a lo mejor su personaje o el ambiente que ustedes crean, a lo mejor no será familiar para el lector? Mujeres de naciones minoritarias que ni en Rusia son rusas estas mujeres, o las mujeres que no hablan ruso y viven en Rusia, que no son cristianas. Entonces, ¿ha influido todo esto en el proceso creativo? ¿Han tenido ustedes algunas dudas sobre el público que a lo mejor no las entenderá? Bueno, en mi caso, yo he tratado de no pensar en lo que dirán los lectores. Esto bloquea la libertad creativa y me pone límites. Luego, cuando ya edité mis libros, yo vi diferentes reacciones. Incluso en Dagestán, en el Cáucaso, había muchas personas que no querían reconocerse y autoidentificarse, que me reprochaban por haber descrito lo que ellos no quisieran que fuera conocido. Y este patriotismo de las naciones minoritarias a veces se convierte en una especie de vulnerabilidad. Parece que siempre están dispuestos a ofenderse, a enfadarse. Y hay que tener en cuenta que la imagen de una persona que viene de Cáucaso en Rusia no siempre es positiva. En Rusia hay clichés, hay sus recelos, hay sus miedos sobre estos personajes, esta gente. Y esto no solo se refiere a las mujeres, a las protagonistas. Y entre los lectores rusos también había comentarios de diferente índole. Por esto yo prefiero no pensar en esto. Yo publico mi libro y estoy preparada ya para que la respuesta va a ser muy, muy variada. Cuando escribes es mejor cerrar los oídos. Bueno, yo no estaba, no tenía miedos, no tenía dudas. Es que la novela sobre Zuleika era mi primera novela y mi gran miedo era si la publican o no la publican y qué tirada habrá. Para mí lo más importante era que la publicaran. No pensaba en las traducciones, no pensaba en las respuestas, entonces no tenía este problema. Pero cuando publiqué mi libro, vi lo mismo que dice Alisa. En Rusia, la novela fue recibida muy bien, excluido Tatarstan, porque las críticas más negativas aparecieron en Tatarstan por los mismos motivos que mencionó Alisa sobre Dagestán, porque la heroína, otros personajes de este mundo tártaro, les pareció que lo presenté de una manera como con colores negras, de una manera un poco negativa. No todos los tártaros reaccionaron así, pero muchos sí. Y cuando apareció la serie, la película, aparecieron más críticas. Críticas más fuertes, era una segunda ola de las críticas negativas desde la parte del lector y del espectador tártaro. Pero por otro lado, me parece que en el resto del mundo, en otros países,
Cuando yo viajé contando sobre mi heroína y presentándola, la recibieron muy bien. En Japón, por ejemplo, en China, para ellos mi tema tiene que ser muy lejano, muy exótico, pero ellos sí comprendieron. Sí, yo también creo que la aceptaron, pero esta ola del fanatismo, esta ola de críticas, existe en todo el mundo. Yo leí estas críticas sobre su novela y sobre sus personajes. Y me parece que tiene que ofender, tiene que enfadar. Eh, yo no entiendo. Yo puedo suponer que en general en el mundo crece el fanatismo y la sociedad sufre por eso. Ah, ¿Por Ну, qué? знаете, ¿Cómo если le говорить parece? конкретно о примере фильма, то, Ah, наверное, о фильме Concretamente, si hablamos de la «Кровный дворец». película, sí, Да, porque la негативный. serie y la Здесь película я sí бы que сказала, что, provocaron esta ola de пожалуй, все críticas. же Yo diría que en этот este такой caso скандальная волна, она была вызвана la ola de двумя escándalo fue факторами: motivada por эмоциональным dos все же factores, фактором. no factor Во-первых, nacional. En в primer уважении к lugar, прошлому у нас очень непростые es отношения с русским el прошлым, factor de la которое actitud касалось hacia именно nuestro pasado того, histórico. как Hubo представлено mucha раскулачивание, то crítica есть sobre сам cómo yo исторический процесс presenté el борьбы с proceso histórico de las личностями в Советском represiones Союзе, того, как contra los представлен campesinos ГУЛАГ. ricos en Вот la это явилось Unión таким, наверное, Soviética, триггером en для cómo yo огромной describí a Gulag. эмоциональной вот этой вот Más волны. bien То есть esto такое обострение fue чувств очень сильное. При этом в то el же время я быстрее resorte, скорректировала, no el потому что это motivo было как más раз на старт первой importante. волны пандемии, Pero por и люди otro были очень lado, сильно empezó испуганы. la Я посетила к этому pandemia, времени la gente Израиль. estaba И они учатся nerviosa, la дома в gente заперти, в карантине, estaba не con понимая, что miedo. будет Ya завтра. И llevaba вот тот страх, un который mes y напитывался в целом, medio en страх за себя, на самом confinamiento. деле, за свое Y entonces будущее, este он miedo выразился в том que числе и в виде tenían негативного acumulado фильма. Поэтому здесь, наверное, se все же не reveló исторические en факторы, sus а уж opiniones эмоциональное, negativas собственно, как contra la всегда. película. И Y повторю, не solo en el самый último такой lugar está el здесь factor главный и самый nacional. определяющий Sí que «Кровный también дворец». está presente, pero no es el más Спасибо, importante. Гузель, спасибо, Алиса. Мне кажется, нам надо немножко Gracias, закругляться. У нас Guziel. еще есть Gracias, вопросы, Alisa. потому что Tenemos que еще наш замечательный terminar. переводчик Tenemos Мария unas Толстая cuantas приходит, сейчас preguntas. эксплуатируем ее. Tenemos solo a Вот, я una сейчас прочитаю traductora. вопросы наших Yo читателей, voy давайте a мы на leer них unas cuantas кратко ответим. preguntas y Здесь есть один brevemente интересный vamos a вопрос. tratar de contestarlas. Может ли Hay una мужской и женской pregunta muy литературе есть талантливая interesante. мужская и A женская, lo неталантливая mejor мужская и no женская литература? hay literatura de Вопрос mujer o от de Феминитива. hombre. Hay Писательница не solo воспринимается literatura негативно, а buena o поэтесса literatura mala. воспринимается. Mala. Действительно, вот этот вопрос о Pero ¿por мужике qué и en женской ruso cuando поэтессе очень decimos часто, мне кажется, выказывают escritora поэтами. es А una palabra писательница не normal? вызывает такого Pero cuando decimos poetisa, отношения, правда? las mujeres no Ой, по этому quieren поводу очень oírlo. много сейчас Poeta. ломается копий, проходят Sí, всякие de esto диспуты, se habla и mucho, se те discute, писательницы, которые относят hay себя именно к этому discusiones y движению, hay их предпочитают называть именно escritoras писательницами que или son писателями, feministas, поэтками. Мне кажется, поэт здесь quieren que las имеет llamaran гораздо более escritoras легкомысленно, y чем poetisas, поэтесса o incluso или поэтесса или forman otra актриса. palabra Автор femenina a base проникает del сильнее, немножко escritor режет ухо, y быть может, poeta потому что просто непривычно ah, еще. y de Что касается autora. меня, то я, наверное, Y не en очень в cuanto этом a плане mí, феминистичная, в ah, основном предпочитаю называть yo себя no писателем. soy Наверное, надо feminista сломать вот clásica. это вот No me старое gusta que me llamaran писательницы и escritora относиться к con этому более esta спокойно. Для меня это nueva совершенно не terminación, несет con esta какое-то nueva palabra. Me gusta que me значение. Ведь digan писатель для escritor. меня это человек без пола, Ah, это просто para mí, un обозначение, escritor es ну, не una профессии, persona sin такого género. смысла и Es образа жизни, profesión, no solo profesión, es добавление вот el этого суффикса «ница», оно sentido de la немного vida. Y смягчает такой cuando субъективный en взгляд на ruso абсолютные decimos права и ставит escritora, акцент на то, когда пишущий, что esto совершенно вот subraya этот соглашусь el hecho de с que тем, soy что mujer. для большой литературы это совершенно не Entonces, yo más определяющая bien вещь. estaré de Это acuerdo такое легкое, которое входит con el que ha dicho que da в igual той или иной книге, si хорошо el записанную в escritor паспорт. es hombre o mujer. Hay buena Я тоже literatura y mala соглашусь, literatura. но мне
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo veo con mucha tranquilidad estos nombres, escritor, escritora, me da igual. En español es súper actual. No vamos a proliferarnos en este tema, pero en español ahora siempre tienes que decir escritor o escritora, compañero, compañera, siempre hay que subrayar el género femenino. Pero ya es otra cosa. Да. En España es Да, еще есть súper такой actual. здесь, я просто читаю, да, Энрике их. Estoy leyendo Да, más следующий вопрос. Вот preguntas. да, является ли репрезентативным персонаж U- Ольги Ильинской в Обломове? Если да, то что El выделяет personaje Гончарова, de да? Мне кажется, Olga что Elinsky en этот la novela персонаж как-то очень Oblomov раньше de Goncharov героинями был es написан, да? representativo. Yo por mi Он parte creo несет que важное sí, que es muy становление русской importante este героини, по крайней personaje мере для меня, да, y es muy что он importante en la evolución del personaje femenino Коротко ruso. соглашусь, потому что, ну, в Sí, Обломове там Alisa, yo два, estoy de два, acuerdo. два женских персонажа основных, две Ahí зажженные hay Обломовы, они dos представляют собой два, как personajes нужно быть два femeninos, женщины, такая опытная dos хозяйка mujeres и женщина muy с собственным diferentes en la мнением, novela такая Oblomov, Тургеневская, una есть mujer такое que в tiene su России opinión y выражение otra que es muy тургеневская, такая mansa. своевольная, Incluso целомудренная, с osтрым умом, mujer, такое в то una же время frase умеет en rusa, съязвить, la парировать muchacha и de исторгнуть Turgenia, силу. И, конечно, этот una образ chica, una Обломовский, он muchacha que преувеличивает es muy тургеневский образ. fuerte y que Я siempre тоже tiene коротко su opinión. соглашусь. Sí, yo también estoy de acuerdo. Спасибо. Тогда Giselle. последний вопрос Gracias. остается. Y la Довольно última часто, pregunta когда nos речь queda. заходит о роли женщин Con в mucha литературе, вспоминают frecuencia, имя cuando Джоан hablamos Роулинг, del которая rol писала под de мужским las mujeres псевдонимом. en la А в отечественной literatura, литературе recordamos имя a Марфа Joan воспринимается Rowling, с que ономатпизмом. también Обычно говорят, что usó даже сейчас для el писательницы seudónimo легко произведения, masculino. написанные Y женщинами, пользоваться a большим Max спросом, потому Price. что продолжает считаться литературой только для женщин. Y Правда ли это? parece, Можно ¿por говорить qué о том, usaron los когда сейчас seudónimos она правдоподобна, masculinos? что и мужская перспектива ¿Porque la literatura de mujeres мне кажется, tiene мы об menos этом demanda говорили, o no? да. Me parece que ya hemos Наверное, hablado de esto. я бы не согласилась с этим, да. Мне кажется, Yo тенденция как no раз estoy de обратная, acuerdo. La и, может tendencia быть, no es полной que обратной tengan тоже, más, menos тоже demanda нет, но a las mujeres все-таки это не escritoras. так, как Ahora ya там no es написано в этом así. Yo вопросе. creo que los Я могу seudónimos сказать eran только, usados исходя из por собственного otros опыта, motivos. ни разу в жизни Guziel не dice, живя в desde Татарстане, mi который достаточно perspectiva, традиционный, скажем так, mi после переехала experiencia в Москву, dice, я не столкнулась с yo he дискриминацией по гендерному vivido en признаку. Tatarstan, Повторюсь, que ни es разу una в жизни. sociedad muy patriarcal, y luego pasé a vivir a San Petersburgo y a Я Moscú. тоже Yo согласна. nunca he Я в visto своей жизни не помню таких discriminación случаев. por género. Nina dice que Хорошо, tampoco ha если не tenido хочешь ningún отвечать, caso тогда de огромное вам discriminación. спасибо. Мне показалось безумно Bueno, интересной con наша esto vamos a дискуссия. terminar. Me Ответы, pareció да, nuestra Энрике. discusión muy, muy Вот, interesante y le doy la palabra a я Enrique. говорю это, повторяю очень часто, что Yo я repito siempre вообще-то, наверное, русский иностранец. que Я yo живу в России quizás очень soy долго, я ruso, очень soy люблю extranjero, русскую pero культуру. ruso. И для меня A это mí me encanta всегда la прекрасно, что cultura язык иностранный rusa, la снова literatura rusa. найти Para mí ha потому что sido возможно, súper несмотря на interesante hablar con ограничения, я надеюсь, ustedes что hoy, через некоторое время virtualmente en este caso, pero espero que luego, creo que no muy pronto, pero espero que nos podamos encontrar en Moscú o en Granada, me da igual dónde. Nosotros les invitamos a nuestro centro ruso de la Universidad de Granada cuando quieran. Mejor que no sea una visita virtual, nos gustaría recibirlas aquí y hablando a todos que nos escuchan, quisiera decir que ahora estamos en confinamiento por la pandemia. ¿Qué podemos hacer? Podemos leer y leer la literatura rusa en original o traducida al español.
Yo aconsejo leer a Lisa Ganieva y a Guzel Yachina. Yo creo que las traducciones al español son muy buenas. Solo queda decir hasta luego y desearles lo mejor. Ha sido un gran placer. Gracias a ustedes, al Centro Ruso, a Enrique, a Nina, a Guzel y a todos los que nos han oído. Yo también quisiera agradecer a Enrique, a Nina y a todos los que nos han escuchado hasta el final. Queridos amigos, quiero agradecer a todos los participantes de este foro por una discusión bastante interesante, bastante amplia, que lógicamente no puede abarcar todo lo que implica este tema, pero ya nos da enfoques interesantes, sobre todo de parte rusa, de parte de dos escritores, de dos escritoras muy importantes, actuales. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.